Mis hijos son mi motor, así que quédate a escuchar esta historia. Bienvenido, soy Jessie Chubiro. Teníamos 5 años trabajando juntos y nunca nos habíamos visto de una manera distinta más que como compañeros de trabajo. 5 largos años que lo tenía a mi lado y yo lo veía como un compañero más. Pero la vida cambia y me quedé sola. Me quedé sola con mis 2 hijos, una niña y un niño. Mis hijos y yo nos sentíamos demasiado solos en este gran país. Estados Unidos es un país muy bello, pero cuando la soledad te ataca, te sientes abrumado. No teníamos mucha familia alrededor, más que mis niños y yo. En aquel momento lo único que pensé fue, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Pero tenía la fe en Dios de que iba a salir adelante como mamá soltera, porque la relación que se estaba terminando era una relación de golpes, de humillaciones, de maltratos, de esclavitud moderna, porque me tocaba cocinarle a muchas personas. Me tocaba hacer comida para 10 o 15 personas. Eso era algo que era sí o sí. Todas las mañanas levantarme a cocinar para todos los que vivían en aquella casa, que eran puros varones. Y había una chica, pero ella no se dedicaba a eso porque tenía su propia pareja. En aquel momento en el que decidí hacer mi vida sola, con mis 2 niños, mi niña era muy pequeña, apenas tenía 3 años, y mi niño apenas 5. Pero tenía la certeza de que iba a salir adelante porque tenía las ganas de tener una vida libre de golpes, libre de humillaciones y libre de toda atadura a la expareja que estaba dejando atrás. Así que me decidí a quedarme en ese mismo trabajo y 5 años habían pasado en que mi compañero de al lado, yo lo veía como un compañero más de trabajo. Pero en aquel momento, donde él se enteró de que yo quedé sola a la edad de 25 años, decido darme una oportunidad de conocerlo más, porque ya él me empezó a ver de otra forma. En aquel momento yo no estaba pensando como mujer, pensaba como madre en cómo le iba a hacer para sostener mis criaturas. Porque cuando uno es madre, lo más importante es pensar en el bienestar de sus hijos. Un día nos tocó trabajar hasta muy tarde. Ese día se me dañó mi carro y estaba muy frío. Mi compañero de trabajo, al cual ya había empezado a verlo de otra forma, porque había pasado varios meses de mi separación y había empezado a ver a mi compañero como más cercano a mí, pero nunca se había dado una conversación que nos comprometiera el uno al otro como dos, un hombre y una mujer, como 2 personas adultas. Siempre habían sido conversaciones relacionadas a nuestra vida, pero no a nuestra vida privada. Obviamente él sabía que yo ya estaba
en un proceso de separación, a lo que por aquella razón aquel hombre se acercó a mí. Al principio para mí fue difícil porque lo más importante para mí, lo que yo pensaba en aquel momento era en el bienestar de mis criaturas, de mis hijos, que estaban muy pequeños como para pensar en una relación. Pero pues la juventud y el querer tener a alguien que me quisiera me llevó a ver con otros ojos a aquel compañero de trabajo, que como les dije al principio, tenía 5 años de conocerlo. Y un día, ese día que se me daña mi carro, que estaba muy frío, oh sorpresa, ¿quién me ayudó? Pues él, mi compañero de trabajo, que estuvo esperando en silencio mucho tiempo para poder acercarse a mí. Ahí no hubo engaños, ahí no hubo faltas de respeto antes, cuando yo tenía a mi pareja. La relación se dio por pura casualidad. Y al verme sola y con 2 niños, pues, ¿por qué no darme la oportunidad de conocer a aquel hombre que estaba soltero, sin hijos, pero soltero? Y como mujer me sentía que no estaba preparada para una relación, pero en el interior de uno como mujer dice uno, estoy joven y debo de tener una estabilidad sentimental y no pensar que todos los hombres son iguales. Así que decidí darle un chance a aquel compañero de trabajo. Nos empezamos a conocer. Todo fue dándose poco a poco hasta llegar al punto de el tiempo pasar. Después de 1 año ya compartiendo a diario, porque éramos siempre compañeros, nos decidimos a salir y a dar el siguiente paso, que era el hecho de ya formalizar una relación, de la cual todavía en mí no estaba la certeza de una relación, porque tenía miedo de fracasar nuevamente. Y ya con 2 niños y un fracaso encima, ya como que no estaba lista para tanto. Pero este país lo obliga a uno a veces a tomar decisiones, porque no quieres andar rodando y no quieres que tus hijos sufran de carencias. Así que tomé la decisión de darme una oportunidad, de tanto hablarlo y ya de tanto salir, pues decidimos que la relación debía de avanzar y decidimos rentar un apartamento juntos y buscar una estabilidad. Que el hombre prometía no tener problemas a pesar de que él no era padre. Pero pues las cosas a veces no siempre son como uno las planea. Muchas veces uno pone y Dios es el que dispone. Así que el no ser padre a veces es un problema. Cuando hay hijos hay que pensar
como mamá y no como mujer. Y pues, como les decía, uno pone y Dios dispone. Y llega el chamuco y todo lo descompone. Aquel hombre guardaba varios secretos. No era una familia, no eran hijos, no eran otras mujeres. El secreto que aquel hombre guardaba era que tenía problemas con vicios, tenía problemas con alcohol y drogas. Increíble pensar que una persona que conoces por 5 años a diario tuviese ese tipo de problemas sin que tú te enteraras. Pero así era. Él ocultaba sus problemas de alcohol y droga. Y con 2 niños pequeños, como madre no me convenía vivir al lado de una persona que tenía ese tipo de problemas. Así que todo iba caminando muy bien, hasta que un día por casualidad descubrí el engaño. Muy nerviosa por lo que había pasado y lo que acababa de descubrir, me sentí frustrada, traicionada y decepcionada. Como mujer, muchas veces tenemos tantas expectativas con nuestra pareja que no pensamos en qué vamos a sentir cuando aquella persona nos desilusione. Ya era la segunda desilusión en mi vida. Había mucho amor de por medio. Había mucha química entre ambos, pero mi prioridad era ser mamá. Y pienso que todas las mujeres se van a sentir identificadas conmigo, porque lo mejor para un hijo siempre va a ser que estén rodeados de personas que no tengan vicios como el alcohol y las drogas. Así que me costaba mucho esa decisión que iba a tomar, pero tenía que hacerlo por el bien de mis niños. Imagínense si un día este hombre dejaba mal puestas sus cochinadas en un sitio donde un niño lo pudiera ingerir y le pasaba algo a mis hijos, no me lo perdonaría jamás. Así que fue mucho tiempo pensando qué hacer para poder solucionar aquel problema. Fue tan grande la impresión y la desilusión que decidí irme en silencio. Pero antes de eso, les cuento que la vida me sorprendió con un embarazo que me trajo mucha alegría, pero a la misma vez miedos. Porque una persona que usa drogas o que ha usado drogas, lo que puede traer consigo es consecuencias cuando una persona está esperando un bebé. Puede traer consigo muchos problemas para el baby, como lo es hasta perder su propia vida de un niño. Así que salí embarazada, muy feliz, pero a la misma vez muy preocupada, porque estaba consciente
de que aquel hombre tenía problemas de drogas. Quería nada más huir de ahí por mis niños y por mi embarazo. Porque aparte de las drogas, era una persona alcohólica que tomaba en exceso y me agredía verbal y físicamente. Cada vez que tomaba, se transformaba en una persona sumamente distinta. Cada vez que tomaba, se transformaba en un monstruo desconocido, del cual mis hijos y yo sufríamos. Al ver aquella situación tan caótica, mi embarazo fue transcurriendo y se fue deteriorando al punto que perdí mi bebé de 5 meses. Fue muy doloroso, muy extraño, porque de repente un día de la nada, creo que de tanto estrés, me dio un dolor muy fuerte, colapsé, llegué a emergencias y me dijeron que mi bebé había fallecido. Ya tenía 5 meses, ya estaba ilusionada y aparte tenía a mis 2 niños. Fue una experiencia traumática, pero eso me animó más a luchar por mis hijos, que me necesitaban una mamá cuerda, una mamá feliz y una mamá consciente de que su único objetivo era ayudarnos a crecer en paz. Por esa razón decidí irme de casa. Al principio fue difícil. Me tocó comer muy pocas veces. A veces sentía que no podía más, pero el ver el rostro de mis 2 niños me levantaba cada mañana y trabajaba con más ganas. Así fue pasando el tiempo y fui recuperándome. Cuando me escapé, porque me escapé de este lugar donde vivía con mi pareja, puse mucha distancia. De hecho, jamás ni nunca volví a verlo. Decidí poner muchos kilómetros de distancia. Me fui a vivir a una ciudad muy alejada, con el corazón roto porque había fracasado nuevamente. Había perdido a mi bebé y también había perdido mi dignidad como mujer, porque me sentía mal por haberle dado la oportunidad a una persona que no la había sabido valorar, con la cual pensaba envejecer, con la cual pensaba pasar muchísimos años de mi vida. Mas, sin embargo, la vida tenía otros planes. Es muy difícil para una mamá tener que decidir entre sus hijos y su pareja. Yo pienso que no. Para mí siempre va a ser una prioridad ser madre antes de ser mujer. Y pues puede ser que aquel hombre hubiese podido cambiar sus malos hábitos y sus cosas, que usaba drogas y alcohol. Puede ser que sí lo hubiese logrado, como me lo prometía siempre. Pero para mí era más importante saber que mis hijos estuvieran en paz y tranquilidad, y así tener una vida libre de problemas, de caos, de insultos y de malos ratos
con un alcohólico. ¿Qué dicen ustedes como mujeres que me ven o hombres? ¿Verdad que se debe de ser madre primero antes que ser mujer? Yo pienso que primero debemos ser madre y después mujeres. Por mucho tiempo viví en silencio el dolor de haber perdido a aquel hombre que llegué a amar con todo mi corazón, pero que lamentablemente él estaba metido en un mundo al que yo no estaba dispuesto a sacarlo. No sé si fue un error el no haberlo ayudado a salir de ese hoyo en el que él estaba metido, pero creo que era prioridad para mí ser madre antes que ser mujer. ¿Qué opinan ustedes, amigas? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en mi lugar? ¿Lo hubieran ayudado con llevándolo a un sitio a desintoxicarlo? ¿O también se hubiesen ido a tiempo? Vivo hasta el día de hoy con esa pregunta en mi mente, en mi corazón. ¿Qué hubiese pasado si me hubiera quedado? Si hubiera sanado a aquel hombre y hubiéramos podido ser felices, o definitivamente aquel hombre nunca hubiese cambiado. Es una pregunta que siempre me he hecho y que la llevo conmigo todos los días durante estos últimos años. Sentía mucho amor por él, pero sentía que debía ser madre antes que ser mujer. Es muy difícil tener que decidir, pero creo que como mamás tenemos que pensar en que las criaturas, los niños pequeños, no tienen a nadie más que a nosotras como madres para defenderlos. Mientras que un adulto siento que se puede defender solito. Así que esa fue la decisión que yo tomé. Los estaré leyendo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? Si se hubieran quedado para ayudar a aquel hombre. Si hice mal en alejarme en silencio y no volver a verlo por miedo a aceptar nuevamente sus excusas y a caer en su juego. ¿O creen ustedes que fue muy cobarde de mi parte el huir para darle una mejor vida a mis niños? Los estaré leyendo en los comentarios, amigos. Me gustaría saber su opinión para ver si algo me ayuda a tener un poco de paz en medio de la incertidumbre y del dolor que aún siento por haber quizás destruido aquella bonita relación. ¿Creen que hice bien en pensar como mamá? ¿O debí haberlo ayudado a salir de aquella situación a él? Su familia me odiaba, les cuento, porque yo dicen que lo dejé en un momento muy difícil de su vida. Pero yo tenía que ser madre y pensar en mis hijos. Así que, no sé, los estaré leyendo en los comentarios, amigos. Esta es la historia de una chica anónima que me escribió y me dijo que si podía narrar su historia. Y pues aquí está, amiga. Espero y te guste la forma en que lo narré. No digo nombres por respeto y la privacidad de los demás. Así que en tu historia sí decía algunos nombres que los omití y la conté más o menos con mi estilo, pero espero y te haya gustado, amiga. Y espero y te den un buen consejo aquí y te digan y te dejen saber
si hiciste bien o mal, aunque yo sé que como mujer yo lo único que te sé decir es que hiciste bien en pensar como mujer y no como pensar como madre y no como mujer, perdón. Porque luego de repente tu corazón todavía tiene sentimientos hacia ese hombre porque lo querías, pero ya luchar con cosas como alcohol y drogas, en lo personal te sé decir que es algo que yo no lo haría. Yo me alejaría en silencio igual que tú, me iría y buscaría la paz y la tranquilidad para mis niños antes que todo, porque ellos son pequeños y me necesitan. Así que si mi consejo te vale, es: hiciste bien, pensaste como madre y no como mujer, que eso es lo que debemos de hacer todas las mujeres, buscar la estabilidad de nuestros hijos antes que cualquier otra cosa. Así pienso yo. No sé ustedes, amigos que me ven, o de repente este caso puede ser al contrario, puede ser un hombre que se vea envuelto en una relación con una persona que use sustancias o drogas y pues también tiene el mismo consejo: piense como padre y no como hombre, piense en el bienestar de sus hijos si es su prioridad, sus hijos, siempre. Ellos son pequeños y lo necesitan. Los adultos pueden arreglárselas solos, pero un niño no. Así que yo pienso que hiciste bien, amiga. Pienso que fue la mejor decisión que tomaste. Y esto es Jessie y Chuy Videos. Y estos relatos son unos videoblogs nuevos que he hecho porque tengo una página que tiene muchos años donde me llegan muchas historias, donde me piden que las narre. Y ahorita lo estoy haciendo para ustedes, narrando las historias que ustedes me dejan. Síganme escribiendo, síganme dejando sus historias y yo seguiré contándolas a un público para que ustedes escuchen lo que el mundo tiene que decirles a ustedes que han decidido ser madres antes de ser mujeres. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbase al canal, píquele a la campanita para que YouTube le avise cuando video nuevo formato y así estar siempre conectados. Y de estas historias van a escuchar a diario porque hay muchísimas. Así que espero y les guste. Déjenme saber qué opinan y si ustedes han pasado una situación similar, que pienso que a lo mejor sí. Quiero escucharlas y puedo narrarlas para ustedes. No soy la mejor, pero lo intento. Cuídense, los mega amo, amigos. Los mega amo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Por favor, si quieres que yo narre tu historia, mándamela. Esto es Jessie Chuy Videos.